Hola a todas, bienvenida a nuestro podcast Con Ellas. Y yo estoy aquí con ellas, mis amigas. ¿Cómo estás, Paula? Estoy bien, es un gusto estar aquí. Hola, Cintia. Hola, amigas, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, estamos muy contentas de estar acá con ustedes. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, como siempre aquí en el podcast. Estaremos hablando acerca de la verdadera felicidad de la mujer. ¿Será que todas las mujeres colocamos la felicidad en donde debería estar? ¿O encontramos la verdadera felicidad a lo largo de nuestra caminata con el Señor Jesús? Entonces vamos a dar algunos ejemplos para poder llevar a nuestras amigas que nos están acompañando y poder que se sientan identificadas, ¿no? Yo me recuerdo, Vicky, amigas, que cuando yo quedé embarazada, para mí era una felicidad muy grande, ¿no? Criaba expectativas en mi mente. Durante el embarazo quedaba imaginando cómo sería. Mi Dios, quedaba también con aquella preocupación, ¿será que voy a ser una buena madre? ¿Cómo será el proceso de ser madre, no? Entonces, para mí en ese momento, y yo con seguridad muchas amigas que están mirando el programa y tenían esa expectativa cuando Dios nos dio ese regalo de ser madre, de ser verdaderamente feliz, pero vamos a descubrir si esta realmente es una verdadera felicidad, ¿no? Otro ejemplo, Camila, que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que usted estaba diciendo. Y también tenemos el ejemplo de ser joven, ¿no? Porque las jóvenes tienen mucha expectativa para el cumpleaños, el Sweet 16, y también, por ejemplo, para el día del casamiento, porque es una felicidad muy grande, esas fechas, y son ocasiones muy especiales en nuestra vida, ¿no? La señora Paula también tiene algunos ejemplos para hablar para cuando la persona consigue, ¿no? Logra comprar una casa, un carro, o recibir una bendición en su vida, ¿no? Una cura, ¿no? Una sanación, o el esposo regresa a la casa después de una cadena o de una campaña que hizo. Son bendiciones de Dios, son promesas que están escritas en la Biblia, ¿no? Son cosas que la persona debe, ¿cómo se dice? Perseguir en la fe. Pero va a llegar un tiempo, una hora que esa bendición no va a tener, ok, gracias a Dios, estoy grata, pero no es lo suficiente más. No es todo, no ¿verdad? es todo. No es todo que la persona completa piensa la persona. que es, no, cuando yo recibo mi cura, cuando mi esposo regrese, o cuando yo me case, voy a ser feliz. O cuando me forme, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos jóvenes que están que están atrás de una carrera, que quieren ser médicos, diferentes cosas, ¿no? Ellos piensan, no, cuando yo llegue ahí, yo ya... Es lo que me falta, Exacto. ¿no? Ya tengo esto, me falta esta para completar mi felicidad. Para completar. Y tú nos estabas contando, ¿verdad, Vicky? De un ejemplo que tienes de algo que tú pasaste, ¿verdad? Por favor, cuéntanos. Bueno, yo era, cuando empecé así como obrera, ¿no? Desde el primer día que coloqué el uniforme, el Espíritu Santo me habló fuerte, ¿no? Que no iba a ser suficiente ese uniforme, que había que seguir sacrificando, ¿no? Pero los años se fueron pasando, ¿no? Yo era muy jovencita, ¿no? Cuando fui levantada obrera, tenía 17, 18 años. Los años fueron pasando, yo comencé a estudiar, ¿no? Llevar una vida como todo joven, ¿no? Sí. Esos años fueron muy importantes que se pasaran hasta yo llegar a esa bendición, ¿no? Porque yo necesitaba un proceso de preparación. Por ejemplo, yo fui criada con una madre soltera. Si yo me quería casar, yo no sabía atender un hombre. Entonces, durante todos esos años, mi caminata con el Señor Jesús, el Señor me fue enseñando, me fue preparando, ¿no? Solo que mis amigas se fueron casando, algunas con obreros, otras con pastores, y yo seguía ahí, siempre en la escuelita, siempre sirviendo, muy feliz. Yo siempre digo que fui una soltera muy feliz, pero ahí, ¿no? Entonces había esa incertidumbre de, ¿será que Dios me quiere en el altar o Dios me quiere en el atrio? Y mi vida sentimental iba a definir eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba el miércoles en la reunión y el obispo dijo algo así, que cambió mi manera de orar acerca de eso. Él dijo, el ser humano nunca alcanza la verdadera felicidad
hasta que no encaja su vida en la voluntad de Dios. Mientras él ore y haga todo según su propia voluntad, según sus deseos, según lo que quiere, según lo que piensa que le va a traer felicidad, no es feliz. Se frustra porque va a estar como probando ciertas vidas que no son la vida que Dios soñó para ella, ¿no? Entonces va a ser una carrera y no va a ser suficiente, va a tener este trabajo y no va a ser suficiente, porque es todo conforme a su voluntad. Entonces eso despertó en mí una manera diferente de orar. A partir de ese momento dije así: Señor, yo ya soy feliz contigo, sola, completa, pero sea hecha tu voluntad, donde tú me quieras. Durante todos estos años dentro mío siempre tuvo ese amor por el altar, ese deseo del altar. Pero si el Señor me quiere en el atrio, amén, yo voy a aceptar lo que el Señor quiera para mí. Y ahí justo vino la campaña, ¿no? Entonces subí al altar, era un día viernes, para participar de mi propósito, subí al altar y pasé por el altar y orando por eso: Señor, sea hecha tu voluntad, mi vida está aquí. Y ahí ya empezó mi renuncia, porque Dios podía mostrarme algo que tal vez no era lo que yo imaginaba. Y de eso se trata. Se trata de que la felicidad está en lo que Dios te va a dar. Y hay veces eso no coincide con lo que nosotros imaginamos. Con lo que planeamos, ¿verdad? Lo que planeamos. Entonces, ahí ya estaba renunciando, ¿no? Ya estaba, bueno, sea hecha tu voluntad, donde tú me quieras usar, yo digo, heme aquí. Ahí bajé del altar, volví a mi asiento, terminó la vigilia. Y terminando la vigilia, yo no sabía que estaba aconteciendo eso, pero el que hoy es mi esposo, Daniel, fue a hablar con el pastor que ayudaba al obispo, para comentarle: pastor, tengo un tiempo observando una obrera, quería preguntarle si es posible, quién es y todo. Y ese pastor es el pastor que me recibió en la iglesia. Wow. Perturbadísima. O sea, él conoció su antes y su después, ¿no? todo el proceso de transformación, liberación hasta ser obrera. Y él quedó muy contento, ¿no? Entonces habló con el obispo. El domingo el pastor habló conmigo, me dijo así: Victoria, ningún auxiliar te buscó para hablar. Y yo, no. Yo trabajando en la escuelita ahí tranquila. No, pastor. Dijo así: bueno, no te asustes, te va a buscar un auxiliar para hablar contigo y tiene el permiso del obispo, ¿no? Entonces el día lunes Daniel me busca y dice así: Victoria, podemos tomar un café. El obispo nos permitió ir a tomar un café. Yo dije así: sí. Entonces fuimos a tomar un café, y cuando me senté con él a tomar café, dije así: ya está la respuesta. Y yo no había ni escrito la petición todavía. Y ya estaba ahí en 3 días Dios respondiendo. Entonces hay veces, y se pasaron 5 años después se pasaron 5 años hasta que fui levantada obrera y conocí a Daniel. Entonces en esos 5 años yo podría haber desistido, ¿no? Pero me mantuve ahí firme. Perdón, cortarle, que es lo que muchas veces acontece, ¿no? En el proceso muchos desaniman y acaban perdiendo, ¿no? Y a veces la bendición está tan cerca para acontecer que es así: o voy adelante, me sacrifico un poquito más y está cerca la bendición y agarro, o desisto y pierdo todo ese tiempo todo esfuerzo que yo hice para estar ahí, perdí todo, ¿no? Entonces la importancia de la perseverancia, de nosotros estar ahí y no ¿cómo se dice? No bajar los brazos, sí. Es persistir hasta alcanzar aquello que nosotros queremos, ¿no? Porque todo va a acontecer en el momento de Dios, ¿no? Sí. Y Dios fue perfecto, porque realmente si hubiera ocurrido cuando recién había sido levantada obrera, yo estaba muy tiernita en la vida. Yo no sabía nada de un matrimonio, de un noviazgo, como les dije antes, mucho menos de lo que es cuidar de un hombre de Dios. Mi mamá soltera no sabía enseñarme eso, no había hombres en mi casa. Entonces todos esos 5 años que se pasaron fue un proceso de enseñanza con Dios, y cuando Dios me vio lista y cuando yo renuncié a mi voluntad, ahí Dios mostró: mira, esto es lo que yo quiero para ti. Y aquí está tu felicidad, en lo que yo quiero para ti. No es en tus planes, no es en tus sueños, es en esto.
Y es muy fuerte porque aunque pases momentos difíciles viviendo esa vida que Dios te dio, ¿cómo sabes que es de la voluntad de Dios? Aguantás lo que venga, aguantás los momentos difíciles y te agarrás a la mano de Dios y vas para adelante, ¿no? Pero muchas, más que nada jóvenes, ¿no? En la iglesia, hay veces quedan en esa espera y quedan sin propósito y se frustran, ¿no? Às vezes estão na igreja e por um problema, não? E se quedam buscando, e não hacen essa oração. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu haga? Qual é a sua vontade para mim? Porque como você passou 5 anos necessários, esse processo para que você aprendera a como cuidar de seu hogar, de seu esposo, para depois ter a bendição, porque há preparo para todas as bendições. Quando Deus nos quer bendecir, Ele nos prepara para receber aqui o que seja que Ele quer nos dar, nos presentear, não? E essa muchacha quizás está na igreja e ela está muito ansiosa para receber uma bendição que quizás provavelmente não lhe vai trazer alegria, como se ela estivesse buscando o Espírito Santo, a presença de Deus, qual é sua vontade, o que é que o Senhor quer de mim, não? Buscar em la palavra de Deus, não? Em oração, em propósitos. Pero a pessoa, nós sabemos que quando ela vem para a igreja, ela vem por um problema. E ela quer arreglar aquele problema primeiro. Pero e é uma ilusão pensar que por resolver um problema, ela vai a conquistar a felicidade para sempre. E nada neste mundo nos traz felicidade se não buscar a Deus em primeiro lugar. Não há preço, não há renúncia, não? Mais valiosa do que ter uma consciência pura, uma consciência livre de acusação, de ser o que seja, não? É viver livre completamente, tendo uma relação com Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é fácil de fazer, é difícil, porque muitas vezes ela vai contra nossa vontade. Então, por exemplo, eu também tive uma experiência muito parecida com a senhora, que passou, porque eu tinha um noviazgo como de 5 anos e quase 2 semanas antes do casamento, Deus mostrou claramente, assim, muito claro, que não era da vontade dele. Pero quando eu volvi para o plano de ele, todo foi bem. E eu conheci meu esposo como 6 meses depois. E foi uma bendição, pero é como os cielos, só é perfeito por conta que todo que é hecho em los cielos é de la vontade de Deus. Quando traemos essa vontade para nossa vida, por mais que quando empezamos é difícil fazer, ele testifica e todo vai bem, todo coopera para ele bem. E conhecemos essa felicidade que está prometida em la prática. Assim, quando miramos essas situações, miramos que não conhecíamos a verdadeira felicidade, porque todo o que pensávamos que era felicidade não era a verdadeira felicidade. No era la manera tal vez que Dios quería para ti, sí. ¿No? No era la persona, no era el momento, o no era eso que tú estabas tanto orando, tantos años orando, y es por eso que nosotros tenemos que aprender a hacer ese sacrificio como el propio Señor Jesús hizo, ¿no? Y yo veo también que esta renuncia es también la sensibilidad en escuchar la voz de Dios, porque Dios muestra. Yo me imagino con lo que usted habló ahora, tipo 2 semanas antes, imagínese, pero la voluntad de Dios es perfecta y acontece en el momento cierto, ¿no? Porque de repente si usted hubiera dicho, no, imagínese, llegué hasta aquí, no, Dios, es tu voluntad, si no, no hubiera llegado hasta aquí, no. Pero Dios estaba preparando ese tiempo perdido en el momento, ¿no? Porque uno queda casi 5 años, pero para tu bendición ahora. Cosas que de repente usted no entendía en ese momento, pero usted fue,
en esos 5 años que usted fue preparada, ¿no? Entonces Dios te fue moldeando, Dios te fue enseñando. De repente, como usted dijo, hay muchas jóvenes que no tienen este ejemplo en casa, pero Dios pone personas de Dios en nuestro camino para que nos enseñen, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo me casé, yo no tuve esa dicha así de tener tanto tiempo antes de casarme. Yo fui a aprender todo en el matrimonio. Hoy en día, gracias a Dios, hay la novena, hay cosas que el propio Dios ha usado para ayudar a las muchachas, ¿no? Pero en el tiempo que yo me casé, no. Entonces yo tuve muchos choques de verdad, porque imagínense, mi esposo es de Brasil, yo soy de aquí, entonces culturas totalmente diferentes, pero la preparación, yo me fui preparando más así espiritualmente, ¿no? Y Dios es perfecto, tanto así que después de años estamos ahí juntos, así, pero Dios es perfecto y Él va poniendo todo en su lugar, ¿no? Y es muy, muy bonito escuchar las historias de ustedes, ¿verdad, dona Paula? Que ahí uno queda, que la voluntad de Dios es lo que permanece, ¿no? Sí, lo que permanece para siempre y es lo que nos trae verdadera felicidad, porque van a venir momentos difíciles, pero como sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo lo que Dios soñó. Dios tiene un proyecto para cada una de nosotras. Tenía un proyecto para Paula y lo está viviendo. Tenía un proyecto para mí, lo estoy viviendo. Tenía un proyecto de ser madre para Citia, lo está viviendo. Exacto. Tenía un proyecto para Camila con otra persona y lo está viviendo. Dios tiene un proyecto para ti, joven, también. Dios tiene un proyecto para tus hijos, madre. Dios tiene un proyecto para ti que estás emprendiendo. Pero ese proyecto tiene que ser el proyecto de Él, no los propios. Porque los propios no van a permanecer. Los propios van a venir y se van a ir. La persona se va a quedar, ¿cómo se dice la palabra? Frustrada. Cuando ella busca esa felicidad en cosas y personas. Y no en Dios. Y no en Dios, exacto. Porque yo veo así, la voluntad de Dios va a ser hecha siempre. Entonces, por más que yo sea terca y quiera hacer mi manera, solo voy a hacer yo misma sufrir y tardar las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces uno tiene que tener esa sensibilidad. Dios, que sea hecha tu voluntad y dame la valentía, todo lo que yo necesito para permanecer firme hasta llegar hacia ella, ¿no? Sí, importante eso que nombrabas de ser valiente, ¿no? Hay veces también da miedo, ¿no? Porque hay veces Dios nos muestra su voluntad y uno dice así, ¿cómo yo? Yo me sentí así. ¿Cómo yo voy a ser esposa de pastor? No crecí en un hogar ni siquiera con un matrimonio ejemplar y yo ahora voy a tener que cuidar de un hombre y un hombre de Dios, un hombre del altar. Pero Dios es tan perfecto, es tan maravilloso que Él va preparándote y Él te va dando las condiciones también para asumir ese reto. Entonces, hay veces Dios te muestra la voluntad y tú no la quieres asumir porque dices, no, eso es mucho para mí. No, yo no tengo condición para hacer eso. Y ahí retrocedemos y quedamos estancadas por años. Porque decimos, no, yo no tengo cómo hacer eso. Pero sí, si Dios lo soñó para ti, tú tienes cómo hacer eso. Tú tienes cómo enfrentar, cómo vencer. El proyecto de ser una madre es algo, un desafío. Yo admiro a toda madre. Día, ¿no? Pero es aquello, Dios nos da la capacidad de uno ser humilde y depender solo de Él, ¿no? Porque hoy en día está difícil, ¿no? Cada situación que vemos, que las madres vienen y comentan con nosotros, gracias a Dios, hemos tomado la mano de Dios, no la hemos dejado y Él nos ha guiado hasta aquí, nos va a guiar hasta el fin, ¿no? Sí. Y es interesante que muchas veces Dios tiene el proyecto para el hijo y está ahí mostrando, solo que lo que Dios mostró para tu hijo no es lo que tú soñaste. Y hay veces hay padres, mismo dentro de la iglesia, que se oponen a ese proyecto. Dicen, no, yo quería que sea esto, yo quería que sea un abogado, yo quería que sea un jugador de soccer, yo quería que sea, no quiero que sea eso que Dios está mostrando. Y ahí empiezan a poner palos en la rueda, como decimos, ¿no? Para que no se cumpla, pero estás quitando la felicidad de tu hijo, la verdadera felicidad de tu hijo, porque él tiene que vivir la voluntad de Dios, aunque no sea la tuya. Y allá adelante, tú vas a también cosechar esa felicidad, porque me acuerdo que cuando yo me estaba por casar, el obispo preguntó a mi mamá, usted es madre soltera, usted se va a quedar sola,
¿qué opina sobre su hija casarse, no? Y ella dijo así, toda madre quiere a su hijo al lado. Toda madre quiere, madre gallina, sus pollitos ahí al lado. Pero yo no me puedo oponer a la voluntad de Dios, porque si no mi hija va a ser infeliz. Entonces, sea hecha la voluntad de Él, aunque esa no sea la mía, yo voy a ser feliz porque ella va a estar viviendo la vida que Dios le dio. Y realmente fue tan importante en la vida de ella esa renuncia que la ayudó espiritualmente a crecer. Y es una renuncia de ella y Dios cuida de todo. Sí. Porque a veces hay esa joven que se quiere entregar y quiere hasta hacer la voluntad de Dios, a servir a Dios en el altar, pero queda con esa preocupación. ¿Pero qué va a acontecer si soy yo que ayudo a mi mamá? No, renuncia. Si tú renuncias y atiendes al llamado que Dios te está dando, puede creer que Dios va a cuidar de todo, ¿no? E às vezes, Vicky, essa pessoa está mirando a nós outras agora e ela habla assim, não estou fazendo a vontade de Deus agora, eu estou fazendo minha vontade e eu não tenho essa alegria em meu coração, eu, assim, não sei, eu estou sem propósito. Então, hoje, Deus está dando uma oportunidade para ela para começar hoje a ser a vontade de Deus, não? E assim, Ele vai mostrar o propósito para ele, assim como você estava falando. E assim, temos também o exemplo de Davi, que ele estava em el propósito, às vezes também tem pessoas que saíram do propósito, pero elas podem falar, no, mi Deus, renueva em mim a alegria da salvação. Eu quero volver a su propósito, a su voluntad, ¿no? Y eso es maravilloso y algo que todos nosotros podemos practicar. Allí está el altar de Dios para que te lances todo lo que te preocupa, todo lo que tal vez te hace sentir frustrada, lánzate ahí en el altar y Dios va a resolver todo, porque Él es perfecto y maravilloso con cada una de nosotros. Así que pueden comenzar a seguirnos y queremos que estén conectados, que compartan con sus amigas, porque cada día hay un consejo diferente para todas ustedes. Nosotras nos despedimos por hoy, pero nos reencontramos breve. Bye. Un abrazo, bye.